¿Cómo escribir una novela erótica? Guía práctica de Kofa-kun. Escribir una novela erótica puede parecer complicado, pero hoy te voy a compartir mi experiencia y los pasos que seguí para escribir este tipo de historias. Además, vamos a romper algunos mitos sobre lo que supuestamente necesitas para escribir buenas escenas eróticas, lo que no necesitas para escribir novelas eróticas. Antes que nada, aclaremos algunos errores comunes. Marca de cruz: no necesitas haber experimentado el coito. Marca de cruz: no necesitas ver videos de reproducción humana. Marca de cruz: no necesitas explorarte físicamente para entender la narrativa erótica. Lo realmente importante es aprender a narrar con un tono adecuado y elevado, dándole intensidad a las escenas. No se trata solo de describir actos físicos, sino de construir emociones, tensión y deseo entre los personajes. ¿Por qué a veces es difícil escribir escenas eróticas? Si estás aquí, es probable que ya escribas novelas románticas pero sientas dificultades al escribir escenas Mad Lemen. Esto es bastante común, especialmente en autores novatos. Hay una percepción de que las mujeres tienen más facilidad para escribir este género, pero lo cierto es que cualquiera puede hacerlo si se enfoca en los elementos correctos, como construir una historia erótica desde cero. No nos centraremos en los subgéneros, como romance, dominación, etc., sino en un método aplicable a cualquier tipo de novela erótica. 1. Define el escenario y el tipo de erotismo. Antes de escribir, es esencial saber qué tipo de historia quieres contar. Para lograrlo, imagina una situación base que guíe tu trama. Ejemplo 1. Voy a conquistar a esa escritora. Quiero llevarla a la cama. Ejemplo 2. Voy a secuestrar a esa emperatriz y la haré obsesionarse conmigo por el placer que le doy. Estos escenarios te dan información clave. El primer ejemplo sugiere una historia romántica, en un mundo moderno, con un protagonista que quiere enamorar a la escritora. El segundo ejemplo nos sitúa en un contexto medieval, con un tono más oscuro y una historia centrada en la dominación. Tener claro el escenario base te ayudará a desarrollar la historia sin perder el rumbo. 2. Construye la escena con naturalidad. Voy a darte un ejemplo para que veas cómo transformar una idea en un texto narrativo. Ejemplo de introducción a una escena erótica. Sí, descuida mamá, yo me cuidaré, nos vemos. Un joven de 20 años hablaba por teléfono en su apartamento. Antes de colgar, escuchó la voz de su madre decirle: cuídate, Koufe. Y el cuarto quedó en silencio. Koufe miró por la ventana y suspiró. Su mirada se posó en el departamento vecino. Desde hace días, había notado a su escritora favorita viviendo justo al lado. La primera vez que la vio fue una mañana, cuando bajó a recoger el periódico. La reconoció de inmediato. Era la autora de su novela favorita, Su amor platónico. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Unos golpecitos en la puerta lo sacaron de sus pensamientos. Al abrir, vio a la escritora parada frente a él, con el rostro sonrojado y una expresión avergonzada. Vestía unos pantalones cortos y una sudadera grande. Hola, vecino, ¿podrías prestarme un poco de leche? Koufe no pudo evitar pensar en otro tipo de leche, pero se controló y sonrió. Claro, entra, te la daré. Después de entregarle la leche, el silencio entre ellos se hizo evidente. Koufe se acercó y la rodeó con un brazo. La escritora se tensó, pero no retrocedió. Levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Fin del ejemplo. Como puedes ver, con solo un escenario base, ya tenemos un inicio que describe el lugar, la época y el tono romántico de la historia. Si fuera una historia más intensa, la escena sería completamente diferente, con diálogos más agresivos y descripciones más sombrías. 3. Cómo mejorar la narrativa erótica si tienes dificultades. Si te cuesta escribir escenas de erotismo, hay una estrategia muy útil: buscar referencias visuales en mangas, novelas o películas del mismo tono y época que tu historia. Por ejemplo, si estás escribiendo una novela moderna con romance, busca mangas o libros con escenas eróticas en ese contexto. Si tu historia es de fantasía medieval, revisa contenido de esa ambientación. La idea no es copiar, sino analizar cómo otros autores describen las escenas y adaptar ese estilo a tu propia voz narrativa. Todos los escritores, desde los más famosos hasta los principiantes, se inspiran en otras obras. No es algo malo, es parte del proceso creativo. La importancia del ambiente al escribir. Un punto que casi nadie menciona: el lugar donde escribes influye mucho en tu creatividad y rendimiento. Si intentas escribir en un cuarto desordenado, con ruido y caos, te sentirás sofocado y terminarás bloqueado. La disciplina y la motivación son clave para escribir de manera constante.
Aquí tienes mi rutina antes de escribir, ordeno mi cuarto, barro, trapeo y pongo un aromatizante, mi favorito es el de pino. Me doy un baño, me preparo una taza de café, me siento a escribir en un ambiente limpio y tranquilo. Este simple hábito ha mejorado muchísimo mi productividad. Si te sientes atascado al escribir, prueba cambiar tu entorno y verás la diferencia. Conclusión, no tengas miedo de escribir escenas eróticas. Si sientes inseguridad sobre tu escritura, recuerda esto, nadie nace siendo un experto. Todos los escritores cometen errores al principio. Lo importante es aprender, mejorar y no dejar que el miedo al fracaso te detenga. Anímate a escribir esa novela que tienes en mente. Saca esos pensamientos y conviértelos en letras. Y, por último, recuerda, nunca dejes de aprender, las posibilidades son infinitas. Kofa Kun.